Creo que es la hora de comenzar, así que vamos a iniciar una nueva sesión de Memorias de la Fundación, en la Fundación Juan March, en la que hemos invitado otra vida apasionante, otra vida que queremos conocer y queremos indagar un poco en ella y queremos aprender, porque hay que ver lo que estamos aprendiendo en estas 4 ediciones ya que llevamos de Memorias, 4 temporadas de Memorias de la Fundación. Hoy nos acompaña Ana Bejarano. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias de verdad por haberse acercado a la Fundación Juan March. Muchísimas gracias por haberme invitado a venir. Bueno, Ana Bejarano es especialista en lengua hebrea, es profesora titular de la sección de hebreo y arameo del Departamento de Filología Griega, Latina, Románica y Semítica de la Universidad de Barcelona. Y tiene otra alma también muy interesante, de la que vamos a empezar hablando hoy, que es un alma profesional de la traducción. Aquí tengo algunos libros que nos van a acompañar a lo largo de esta conversación. Es coordinadora de la Escuela de Traductores de Toledo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha recibido recientemente, el año pasado, pero hace unos meses, decimos el año pasado, pero fue, si no recuerdo mal, pues alrededor de noviembre, el Premio Nacional de Traducción por esta obra de David Grossman, Gran Cabaret. Así que, Premio Nacional de Traducción, enhorabuena, señora Bejarano. ¿Y esto le ayuda a una traductora a hacer su trabajo mejor, este reconocimiento? ¿Cómo lo recibe? La verdad que yo creo que sí. Hay gente que dice que los premios quizás no son importantes o que no les hacen ilusión o que no ayudan. En mi caso, la verdad que quizá por inesperado, pues primero que me hizo una enorme ilusión, no me lo esperaba en absoluto. Soy consciente, por otro lado, que se lo podían haber dado a cualquiera. Se hacen muchísimas traducciones en España al año y tuve la suerte de que en esta ocasión me tocó a mí. La verdad que la labor de traductor es muy dura, sobre todo cuando se compagina con otro trabajo, como es mi caso, porque, como bien has dicho, yo soy profesora a tiempo completo en la Universidad de Barcelona. Y la traducción pues la hago muchas veces quitándome horas de sueño. De manera que no voy a ocultar que muchas veces cuando he terminado un libro he pensado, este es el último libro que traduzco porque hay que vivir también. Pero la verdad es que la traducción me apasiona porque para mí es una especie de ser como una actriz. Tú te pones en la piel de los personajes y soy muy consciente también de dónde está el autor y dónde está el traductor. Se ha criticado muchas veces que el traductor es invisible, que no se le conoce. Ya sé que muchos colegas traductores míos pues no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero tampoco es la primera vez que lo digo. Yo creo que en realidad el traductor sí que tiene que estar bastante a la sombra y tiene que ser invisible. A mí me gustan las traducciones que cuando el lector las lee no está pensando que es un texto traducido. Que fluye, ¿no? Fluye el texto como si fuera su propia lengua. Sin traicionar tampoco pues todo lo que es la cultura que está reflejando el original, pero creo que el traductor debe entrar como en una especie de trance y escuchar la voz del autor y ser fiel, pero a la vez que es fiel, ser fiel a su propia lengua. Me llama la atención esto que dice usted de sentirse una actriz, porque este libro, Gran Cabaret, comienza de la siguiente forma: buenas noches, Cesarea, templo del espectáculo. Así que usted formaba parte de ese espectáculo, usted lo estaba traduciendo, ¿no? Sí. Siempre, por un lado, como se dice, este libro... Es un libro complejo, que tiene varias voces entrelazadas, que no tiene capítulos, sino que es todo un texto, ¿no? Como si fuera una cámara, una película que no tiene escenas, sino que todo es una única escena y que tiene mucha tensión. Y dice de usted el jurado, y quería comentarlo con usted, a ver qué le parece, que la distinción reconoce la dificultad que supone una obra llena de ambigüedades y de su capacidad para plasmar los tonos más variados del hebreo contemporáneo. ¿Ha sido una obra más complicada que otras de Grossman? Yo creo que un poco más. Por otro lado, habría que decir de este libro y del anterior, que he traducido de él, que Grossman es un autor que le gusta trabajar con sus traductores, cosa que no hace ninguno de los demás autores a los que yo traduzco, sino que muchas veces el autor se desentiende de la obra del traductor y considera que lo que haga el traductor es ya cuestión de él y es una obra aparte. En el caso de Grossman,
Él está muy interesado en trabajar con sus traductores. Nosotros preparamos la traducción completa y después acudimos a una casa del traductor en Strelen, que es un pueblito que hay en la frontera con Holanda, y ahí, en el caso de Gran Cabaret, 11 traductores a 11 lenguas distintas. Estuvimos una semana entera trabajando la obra con él. Pues esto creo que ha mejorado el texto. Por otra parte, lo que decía el jurado del Premio Nacional de Traducción, de las ambigüedades del lenguaje de Grossman, no es solamente en Grossman. El hebreo es una lengua que, como es milenaria, y he leído que se denomina granítica. Sí. ¿Es así? ¿Es cierto, sí, lo de granítico? Sí, nuestras lenguas indoeuropeas son muy expansivas, el español, el catalán, el francés, el inglés, les gusta la subordinación, la riqueza, los matices. El hebreo es una lengua es como una piedra, sí, es como una roca de granito. Apenas tiene diminutivos, no le gusta la subordinación, le gustan las frases muy cortas. Es una lengua que en realidad no es difícil, yo siempre lo digo y no lo digo por decir. Los inmigrantes que llegan a Israel en un año tienen un nivel de hebreo buenísimo, porque es una lengua muy austera, muy seca. Por otro lado, claro, eso luego hay que trasladarlo a que nuestra lengua suene natural. Si lo mantienes como en hebreo, esto sería infumable. Claro. Por otro lado, el hebreo juega siempre mucho con lo que el lector ya sabe de textos anteriores. Creo que es de las literaturas que mantiene un diálogo más fructífero con sus fuentes. Referencias a la Biblia también, sí, ¿no? Desde la Biblia hasta todo lo que es literatura talmúdica, oraciones. Hay un acervo cultural, ¿no? Enorme en estos autores que son rabiosamente laicos. Claro. En el caso de Grossman, él declara abiertamente, constantemente, que él es ateo. Lo cual no quiere decir que él todas las semanas estudia religión. Él tiene unos rabinos con los que él se reúne y él estudia las fuentes, porque Israel y su pasado histórico y lingüístico es indisoluble, incluso para un laico. Luego también hay que pensar que la Biblia está traducida a todas las lenguas del mundo, excepto a una, que es el hebreo israelí. La única lengua a la que no se ha traducido la Biblia es el hebreo israelí. ¿Qué quiere decir eso? Que es la misma lengua. Cuando él escribe, la mente del escritor israelí y del lector constantemente rebota en las fuentes. La mente en una fracción de segundo va y viene del texto a lo que el lector conoce de las fuentes. Claro, todo eso se pierde. He hecho lo que he podido, como los demás. Pues el texto fluye, ¿eh? Parece que está escrito en español, así que claro, es una maravilla. Esa es la complejidad, yo creo, que tiene traducir del hebreo, que el traductor tiene que ser consciente, a pesar de que en teoría de la traducción se diga que todo es traducible, que la traducción es una especie de milagro, ¿no? Funciona a pesar de que el traductor sabe que está haciendo una selección. ¿Y de qué manera, Ana, esto que nos comentaba, Grossman es laico, vive en un país profundamente religioso, un estado confesional. ¿Qué nos está diciendo de Israel autores como Grossman? Ahora que nosotros lo vemos siempre con lejanía y que todo este mundo y todo este conflicto tan complejo muchas veces nos llega pues mediatizado y bueno, pues explicado, ¿no? De alguna manera. Autores como Grossman, él pertenece en realidad a una parte de la población que es laica. Hay muchos israelíes y es verdad que la religión cada vez tiene más peso. Y quizá lo que más se ve aquí desde fuera es el ejército y la religión de Israel. Pero Israel tiene una población laica que quizá lo que intenta demostrar a través del Estado de Israel es que los judíos pueden llegar a ser normales, si es que sí existen personas normales. Ellos tuvieron una vida, digamos, de anormalidad como pueblo al vivir en la diáspora. Y lo que pretendía el sionismo en su momento, que era un movimiento bastante laico, por no decir muy laico, a pesar de que era mesiánico en el sentido de que volvía el pueblo a la tierra, pero la religiosidad de Israel en realidad ha ido a más. En un inicio, cuando empiezan a llegar las oleadas de inmigrantes a finales del siglo XIX, son europeos, más bien laicos, que llegan a una Palestina en la que hay una población judía ya, que es religiosa.
y que quedan tan pasmados de estos judíos laicos que llegan de Europa como quedaron los mismos habitantes árabes que vivían ahí. Lo que muestran Grossman y el resto de los autores estos laicos, que en realidad el canon de la literatura hebrea contemporánea son todos laicos. Hay 2 o 3 excepciones, que para eso son las excepciones, pero el 99,9% de los autores de la literatura hebrea contemporánea son laicos y muchas veces declaradamente, no solamente agnósticos, sino ateos. Muestran que hay otra manera de ser judío, que se puede ser judío prescindiendo de la religión, porque en el momento que tienes la lengua hebrea y la tierra, la religión sobra. Y he leído unas declaraciones suyas acerca también de la libertad interna en Israel. Dice, yo critico mucho a Israel y la dirección que lleva, pero tengo colegas árabes que no pueden hacer lo mismo, ¿no? Ese ámbito de la libertad que muchas veces Occidente no entiende o no aprecia suficientemente. Es una rara construcción esta de Israel, ¿no? Por lo menos para los extranjeros como nosotros. Hay que vivirlo como usted ha vivido allí. Israel tiene muchos defectos, quizá como país, como no, pero esa yo creo que es la cualidad, como usted dice, la cualidad mejor que tiene Israel es que la gente dice lo que piensa. Quiero decir, aquí se encuentra uno con que incluso no sabes lo que votan tus mejores amigos, la gente no sabe lo que gana tu mejor amigo. Aquí es de muy mala educación preguntar por el sueldo, incluso por la orientación política. En Israel es un país que la gente opina libremente. Cambió un poco, también hay que decir, a raíz de la segunda intifada, que es en el año 2000. Hasta el año 2000 esto era libertad absoluta, la gente no tenía autocensura. Yo lo que veo que aquí en España a veces no hace falta censura porque la gente ejerce una autocensura. La gente tiene miedo de decir a los demás lo que piensa y entonces muchas veces el debate no es realmente vivo. Si algo tiene Israel es que es un país apasionante. Hay muchísimo debate porque la gente siente la libertad y luego puede ser amigo completamente. Y las obras que escriben son rabiosamente, por ejemplo, anti-israelíes muchas, lo cual no les impide estar en el Parlamento y recibir un trato. Lo que dice Grossman es que él tiene la suerte de vivir en un país que puede escribir lo que quiera contra su gobierno, contra quien sea, y sabe que como mucho recibirá una carta antipática de alguien. Mientras que los escritores palestinos, como usted dice, si se quieren acercar a los israelíes no pueden, porque tienen una presión muy grande, viven una situación en la que no hay libertad. Se ve también en la literatura israelí ejerce como de catarsis, de que quizá no hemos hecho las cosas bien, nosotros no tenemos otra tierra, no había otro lugar para nosotros, en ese sentido tenemos que estar aquí a pesar de que sabemos que hay otro pueblo, podíamos haber hecho las cosas de otra manera. No conozco nada en literatura árabe que ni siquiera apunte a que quizá tampoco ellos han hecho las cosas bien, porque no pueden decirlo. Pues aquí hay unos cuantos libros que quiero que nos acompañen a lo largo de la conversación, todos traducidos por Ana Bejarano, de David Grossman, por ejemplo, pero también puede haber de Queret y de otros muchos autores importantes, de los cuales, bueno, pues nuestro invitado hoy es la voz, es tanto como decir, es ese representante, o por lo menos ese autor en nuestro país. Ana, desde el punto de vista afectivo, vamos a ir virando poco a poco hacia ese terreno de la experiencia personal. Desde el punto de vista afectivo, ¿hay un lugar especial en Israel para Ana Bejarano, que ha pasado tanta temporada allí y vuelve regularmente, creo que vuelve cada año, ¿no?, para actualizar su conocimiento de hebreo y los cambios que se producen en esa granítica lengua? Sí. La verdad que vuelvo varias veces al año. Ahora mismo el día 10 tengo que ir. De nuevo he estado en septiembre. La verdad que yo residí en Jerusalén, que es una ciudad muy dura para vivir. Estuve 5 años viviendo en Jerusalén y debería ser el lugar con el que yo me identifico. Y a mí el lugar realmente que me gusta es la llanura de la costa, donde están los kibbutz, donde está lo que fue el antiguo socialismo de los sionistas, y la ciudad de Tel Aviv, que es única. La ciudad de Tel Aviv culturalmente representa algo que yo creo que la gente que no la conoce no sabe lo que se pierde. Yo creo que es la ciudad más original del Mediterráneo, una ciudad que tiene 100 años. Fue fundada en 1909 y en el 2009 celebró los 100 años y es una metrópolis increíble. En Tel Aviv se comercializan películas que nunca llegan a Barcelona, que yo sepa. A Madrid no lo sé, pero a Barcelona no. Tiene teatro, música, una libertad absoluta, tiene su maravilloso mar. Es decir, si hay un espacio que a mí en el que no me importaría vivir,
si yo fuera judía, es Tel Aviv. Lo que pasa es que también hay que decir que, así como he dicho que hay mucha libertad, Israel, en mi opinión, no es país para no judíos, porque no siendo judío, con el tiempo también estás marcado. No sé Eso si que usted hay tiene lugar... un apellido que entiendo, Sí. puede sufrir algún tipo de, ¿no?, de empatía para, Sí. para un judío. Sí. No, no sé si Muchos, sefardí sí. o en todo caso. Muchos judíos sefardíes tenían apellidos como el mío, que eran gentilicios toledanos. En Israel hay muchos de Toledo, bejaranos, de Béjar. Yo en Tel Aviv nadie me pregunta, nadie me dice nada, porque todo el mundo da por sentado que yo soy una judía de Sefarad. Sí, quizá fuimos conversos en su día, nunca he investigado. Pero bueno, Tel Aviv es una ciudad pues maravillosa. Es muy recomendable para visitar cuando... Bueno, pues ya salimos de esta conversación. Por ahora llevamos pocos minutos con varias recomendaciones: leer más sobre literatura hebrea contemporánea y viajar a Tel Aviv, Jerusalén también, pero también Tel Aviv. ¿A usted le interesa hacer memoria? ¿Le gusta hacer memoria? ¿Es una persona que cuida la memoria? Sí. La memoria personal, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues le vamos a invitar que haga memoria con nosotros. A ver. Usted nace un 6 de agosto de 1959, 14 años después del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima, de Little Boy, sobre Hiroshima, y nace en Salamanca. Y sus padres son Virgilio y Marina. Pues háblenos brevemente de ellos. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era la casa de Ana Bejarano? Pues mi casa estaba en realidad en Uppsala, en Suecia, porque yo nazco accidentalmente en Salamanca, pero nunca he vivido ahí. Creo que no tenía ni 2 semanas. Mis padres en realidad vivían en Suecia porque ellos que sí eran de Salamanca y habían estudiado en Salamanca. Mi padre optó por un lectorado de profesores de español en la Universidad de Uppsala, y se habían mudado allí en el año 57 con la intención de estar un año. Luego estuvieron 13 años. De manera que la casa que yo recuerdo de mi infancia es en Suecia. En Uppsala, cuando nevaba mucho, que ahora ya no nieva. Y días muy largos y días muy cortos, ¿no? Sí. ¿No? Esa variante. Eso no lo recuerdo porque creo que uno se acostumbra. La verdad que se acostumbra uno. Incluso ahora que soy mayor y voy a Suecia en invierno, a los 2 días no me importa que sea de noche a las 2 del mediodía. Pero vivíamos en un apartamento muy pequeño, que veo en realidad cómo se puede vivir de bien. Éramos 4 hermanos y mis padres. Y que luego mi madre también fue profesora de español ahí. Y vivíamos en un apartamento muy chiquito al lado de la universidad, que constaba de un salón y un solo dormitorio grande, donde estábamos los 4 hermanos, y mis padres dormían en el salón en unas camas en ángulo, porque en Suecia no se estilaban en aquella época las camas matrimoniales. Y por aquella casa pasaron muchísimos intelectuales y muchísima gente. Quiero decir que en realidad cómo se puede criar a 4 hijos en un espacio que yo creo que aquel piso, al cual he vuelto ahora este verano, no tenía más de 75 metros. A veces cuando ahora nos preocupamos tanto por las cosas materiales, ¿no? Totalmente. Sí, ahora estamos muy obsesionados, ¿no? Por nada más. Cuando uno ya tiene 2 hijos, ya está encargando el todoterreno o la minivan, cuando son solo 2, ¿no? Digo, pueden caber en un utilitario normal. Lo voy a pronunciar muy mal, y perdone, pero creo que usted estuvo matriculada en la Studentstadenskola, ¿puede ser? ¿Qué recuerda de esa escuela en Uppsala? Claro, la educación escandinava es maravillosa. Yo en aquel momento no me daba tanta cuenta. Lo que sí era una escuela muy de hacer mermeladas, de cuidar animales, lo que sí que recuerdo es que al venir a España del año 67 fue un shock, porque claro, nosotros veníamos de un país que quizá en aquel momento era el más avanzado en ese sentido del mundo. Y venir a la Barcelona del año 67, que no se parecía en nada a lo que luego fue ya la Barcelona de los años 80, yo más bien recuerdo el shock de una escuela aquí de la que no tengo quejas, por otro lado. Yo siempre he ido al Instituto Montserrat, siempre he ido a escuela pública. Yo en Suecia nadie iba a escuela privada. En Suecia, incluso el hijo del rey, cuando yo era pequeña, iba a escuela pública, porque en Suecia hasta el día de hoy no se estila ir a colegio privado ni a colegio concertado, sino que prácticamente el 90 y tanto % de la población va a escuela pública, con lo cual la población está muy mezclada.
O sea, que una de las coordenadas vitales de Ana Bejarano está en Uppsala, que vuelve a Suecia, ¿no? Sí. Me ha comentado Sí, que sí, sí, hace un nosotros momento también vamos mucho y que va mantengo el bastante. sueco porque, claro, cuando lo aprendes de niño, Claro. pues lo aprendes como un nativo. Fíjese, de Y Uppsala a Tel Aviv, ¿eh? Es sí. un mundo de diferencia. También lo une la religión, estos dos polos, porque lo que sí que recuerdo como niña en Suecia es que nosotros pertenecíamos a la minoría católica, eso lo tengo muy presente, que nosotros no éramos luteranos y los católicos hacíamos fiestas aparte, o sea que he vivido un poco lo que es ser una minoría. La fiesta de los niños católicos, íbamos con niños que no iban de la clase, pero luego, claro, la religión luterana tiene mucha fuerza, eso lo recuerdo de la escuela pública sueca, como cuando vinimos yo sabía los salmos, el conocimiento de la religión que te ofrece la religión luterana no te lo ofrece la religión católica aquí, en un país que se dice católico y donde casi nadie lee la Biblia, donde nadie sabe textos bíblicos de memoria. Es algo que, bueno, creo yo, por lo menos la España que yo he vivido, el verbatim, no se ha trabajado la memoria del texto bíblico, que es por lo que vuelvo a los lectores de los autores israelíes, quizá hay cosas que se escapan al lector de aquí, por muy culto que sea y muy religioso que sea, porque aquí la religiosidad de la gente creo que no incluye lo que es el conocimiento profundo del texto bíblico, incluso como un laico, leerlo por... Eso sí que lo recuerdo de Suecia, que quizá lo único en Israel, ¿no? Que son dos sociedades en las que la religión tiene mucha fuerza, incluso entre los laicos. Y en una casa de unos padres que son profesores de filología hispánica en una ciudad sueca, una de las más importantes ciudades suecas, ¿cómo uno va recibiendo también las coordenadas culturales necesarias para volver? Porque entiendo que sus padres también educaron en autores españoles, claro, su padre se dedicaba a eso y de hecho creo que escribió una gramática, que es todavía usada a día de hoy como una referencia, ¿no? Para quien quiere aprender el castellano allí, ¿no? O quien quiere utilizar de forma académicamente también el castellano, ¿no? Sí, él escribió una gramática del español para extranjeros, para suecos, que me la he encontrado yo hace poco en casa de unos amigos en Barcelona que habían invitado a unos suecos y veo en el sofá la gramática de mi padre que escribió hace 400.000 años. Claro, sí, eso... ¿Le daban a leer libros españoles, por ejemplo, de en mi autores casa españoles? solo se hablaba español. Ajá. Lo que le tengo que agradecer a mis padres, y quizá también son parte de que yo no hablo, considero que el hablar no es lo mío, pero escribir sí, es que nunca nos hablaron en sueco. Ellos tenían muy claro que el sueco era para la escuela y para la calle, y ellos tenían una competencia buena, pero no de nativo, claro está. Y entonces en casa siempre se habló español, con lo cual eso nunca se lo agradeceré bastante. Eran de esos padres pesados que te corregían todo lo que decías mal. Y que nosotros nos enfadábamos mucho y ahora lo agradezco. Bueno, viene a Barcelona, ingresa en el Instituto Montserrat, termina el COU, muy buenas notas en COU, le permite entrar en la universidad, pero usted se apunta a Filología Hispánica, siguiendo ese paso paterno, ¿no? Ese ejemplo paterno, y sin embargo se cruza en primero con el hebreo. Y esto es una cosa curiosa, porque usted quería hacer Filología Hispánica, pero las clases del profesor Díaz Esteban creo que a usted le sugieren un mundo nuevo, le abren una nueva puerta, una nueva ventana, y ahí está Ana Bejarano, la cruza, ¿no? Sí. Sí, esa es un poco la historia oficial. En realidad yo, en aquel momento, cuando terminábamos el COU, yo tenía 17 años. Creo que era bastante inmadura, no sé si ahora lo soy mucho todavía, pero la verdad es que no se estilaba entonces lo que está haciendo ahora mi hija después del bachillerato científico, que es hacer una pausa de un año e irse al extranjero. Sí, es muy anglosajón, ¿verdad? Claro, es lo que a mí me hubiera convenido. Yo pedí una beca Fulbright en aquel momento porque no tenía claro lo que yo quería estudiar y hubiera sido lo suyo estar un año pues meditando, estudiando inglés, pero no me la concedieron y entonces pues te empujaba la situación, ¿no? En mi casa era niña, la universidad. Y me apunté, la verdad, en hispánicas porque en mi casa eran filólogos, pero lo mismo me podía haber apuntado en otra cosa. Lo que pasa que siempre es verdad, me había traído las letras. Y es cierto que tomé hebreo como una optativa y como exactamente el profesor Fernando Díaz Esteban, que luego fue director mío de tesis, y
Gregorio del Olmo, profesor Gregorio del Olmo, Jaime Bándor, nos hablaron tanto de Israel. Yo aquel año fui a un kibutz a Israel. Eso sí que es una experiencia, ¿no? Vivir allí. Sí, Ya lo he mencionado hace un momento, en el Mediterráneo, pero cuéntenos, ¿cómo es la vida en una cooperativa? Bueno, es una cooperativa, es casi una construcción que en Europa desde luego no estamos cerca de ella, ¿no? Y que sobre todo es agrícola. Sí. Era el año 78, que yo tenía 18 años, y entonces fui cuando los veranos eran largos y el curso acababa en junio, empezaba en octubre y podías estar todo el verano. Yo fui a un kibutz a trabajar la tierra y a recoger naranjas, y era cuando el kibutz, que es esta comuna agrícola en la que se trabaja la tierra y venden los productos juntos, la gente no cocina en casa, por ejemplo, hay un comedor comunitario, entonces en tu casa solamente duermes, los hijos no se crían en casa, sino que las parejas tienen hijos, estos hijos no viven con ellos, sino que viven con los hijos de su edad en una casita cuidada. Claro, eso es lo que es el comunismo, digamos, aplicado y funcionando. Hay que reconocer que porque está arropado por un capitalismo externo, tampoco nos vamos a engañar. Pero claro, es una vida muy atractiva, porque imagínate que tú vives allí, trabajas tus 8 horas, pero no tienes que lavar la ropa porque hay una lavandería pública, bueno, del kibutz, no tienes que ir a la compra porque te cocinan, no tienes que hacer nada, no tienes que cuidar a los hijos, con lo cual tu vida intelectual es muy rica. Luego eso se ha estropeado como se ha estropeado todo, y el kibutz ya no funciona desde que a los niños los metieron en las casas de los padres. Pero bueno, estos chicos educados durante decenios fuera del hogar paterno, luego dieron muy buenos resultados. Se han hecho estudios de cómo estos hijos luego, esta gente que no fue educada en la familia, sino en grupos de niños cuidados por cuidadoras, pues dieron grandes intelectuales, dieron los mejores generales de Israel. Quiero decir que no fue un fracaso. Y ahí se encuentra usted en ese experimento social con el Ulpan. Que eso quiero que nos lo explique también, porque es importante luego para comprender qué hace aquí la Fundación Marc. ¿Qué es el Ulpan? Para que más o menos todos podamos saberlo. Son clases de hebreo intensivas. Como Israel tiene oleadas de inmigrantes tan grandes, pues lo fundamental es que aprendan la lengua. La verdad que nunca ha habido una imposición de la lengua, pero claro, para vivir en Israel en realidad y trabajar, pues hay que conocer la lengua. Y entonces son clases de hebreo, que sobre todo la ley de oro es que solo te hablan en hebreo desde el primer día. Desde el primer día, espabila como puedas, pero nadie te habla en otra lengua. Y en el kibutz se combinaba con trabajo, porque hay ulpan, hay curso de hebreo en la ciudad, donde solamente estudias, y luego están los cursos de hebreo en el ulpan, en el kibutz, donde tú te lo pagas con el trabajo que haces en el campo, lo que sea. Era una combinación de trabajar para ellos y ellos te ofrecían las clases. Apasionante sistema, la verdad que enormemente curioso. Entra en el año 76 a la universidad, se licencia en el 81, ¿y qué universidad encuentra en España? Ya cuenta usted que el cambio de Suecia era muy pequeñita, pero el cambio de Suecia a España había sido, bueno, pues digno de mención. No sé qué tipo de universidad encuentra o la recibe, lo digo porque también está en mitad del cambio político. Justamente son años de la transición, iniciando la transición. ¿Y qué encuentra allí, Ana Bejarano? La verdad que yo cuando entró con 17 años yo era una persona muy poco politizada, lo reconozco, y la universidad tuve la suerte de tener muy buenos profesores. La Facultad de Filología tenía profesores buenísimos, Ramón Pla, el mismo Fernando Díaz Esteban, Gregorio del Olmo, Culo Mayal. Bueno, tengo que decir que tuve muy buenos profesores, muy buenos compañeros, y la verdad que recuerdo aquellos años. Tuve la suerte de no tener que trabajar y hice una carrera pues muy placentera, y siempre recordaré la universidad como un lugar en el que creo que aprendí mucho. No tengo quejas de la universidad. Durante sus años de universidad usted está apuntada, creo, al Instituto Goethe para aprender alemán, ¿no? Sí. Esto se lo toma muy en serio, tiene estancias luego en el extranjero, en Alemania, Sí. porque entiendo que
controlar el hebreo también le exige, ¿no?, controlar también una rama de alemán, ¿no? Hay por lo menos un ámbito muy relacionado con el yiddish, ¿no?, y todos esos dialectos, sí, ¿no? Más bien yo estudiaba alemán porque los grandes hebraístas del siglo XIX fueron todos alemanes. Claro. Los grandes filólogos, las grandes obras sobre filología hebrea se habían escrito en alemán y luego ya se ha traducido mucho. Yo creo que en este momento Alemania ha perdido el peso completamente, hace como 20 años o más, que para el hebraísmo su centro está en Israel y en Estados Unidos. Vamos, yo no recomiendo jamás a mis estudiantes que estudien alemán en este momento para eso, si se quieren, para ir a vivir a Alemania o trabajar, pero para ser hebraísta no, en este momento lo que tienes que saber es hebreo e inglés. Pero cuando yo estudiaba, que claro, que ya hace mucho, las grandes obras de Steinschneider y todo, estaban sin traducir y entonces todos los artículos y todo, venía muy bien saber alemán. Yo estudié en el Goethe hasta la Oberstufe y estuve en Frankfurt varias veces y sí. Qué llamativo que un país que ha tenido una relación tan complicada con los judíos o con el mundo judío, fueran ellos, por lo menos en esos años, ¿no?, los grandes conocedores del hebraísmo, ¿no? Claro, y cómo eso se ha disuelto también, entiendo, porque la sociedad cambia irremediablemente, ¿no? Claro, ellos padecieron el nazismo, todos ellos en realidad fueron expulsados por la Alemania nazi. Pero si yo estudié en los años 70, todas las obras que ellos habían escrito durante todo el siglo XX, hasta la subida del nazismo, tenían vigencia absoluta. Claro. Fueron los que hicieron los grandes estudios. Sí, es complicada la relación que tiene el mundo judío con Alemania, sigue hasta el día de hoy siendo complicada. No se entiende cómo, por ejemplo, hoy en día en Berlín hay unos 45.000 israelíes, porque hay un éxodo en este momento de jóvenes israelíes que marchan a Berlín, que es una de las cuestiones de las que yo me ocupo en este momento. Uno de los estudios que estoy haciendo es los escritores israelíes que en este momento escriben en hebreo en Berlín. Ha habido un éxodo que al principio fue económico, ya que en Berlín la vida es un 40% más barata que en Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad carísima, Israel es un país caro. Y Israel tiene el problema para las parejas jóvenes que la carestía de la vida es impresionante, los pisos están más caros que en Madrid, con decirte eso, está todo dicho. Y luego tiene la eterna guerra, esta perpetua guerra que agota todo el mundo, que agota todo el mundo. Entonces hay un éxodo muy grande que es un tema tabú, este sí que es un tema tabú en Israel. Israel solo habla de los judíos que llegan a Israel. Y es difícil para Israel reconocer que lo más granado de su juventud está abandonando, no digo masivamente, pero hay un éxodo muy grande de jóvenes israelíes que se han cansado de esta guerra perpetua y marchan. Lo curioso es que vayan a Berlín. Y bueno, yo ahí tengo mis teorías y estoy escribiendo sobre el asunto, pero a ver si se van superando, ¿no?, las heridas del pasado. No, es una relación difícil, claro, ¿no? Como justamente marchan a un lugar donde ser el otro fue tan difícil, porque si para los judíos ser el otro siempre ha sido difícil, ser el otro en Berlín es de los lugares donde más difícil fue. Lo que yo creo es que el israelí no ha asumido en Israel que ya no es el otro. El otro en Israel es el árabe ahora. Y la identidad judía implica, por un lado, creo yo, sufrimiento y por el otro, ser el otro. Cuando tú dejas de ser el otro y pasas de víctima a verdugo, es una cuestión que yo creo que el israelí como identidad no ha podido asumir. Eso es lo que yo creo. Hubo unas generaciones que asumieron, pues que serían un país normal, que intentarían. Pero ha habido un momento que hay algo ahí en el judaísmo que absorbe hacia la diáspora. Quiero decir, no se sienten cómodos ni siendo el verdugo, ni ya no siendo el otro. Esta es mi teoría. Buscan esta alteridad en el extranjero. Es difícil unir la identidad de judío e israelí. La identidad del israelí todavía no está bien definida.
Muy interesante, la verdad. Esto justificaría no solo una entrevista, sino probablemente un ciclo. Bueno, hemos llegado al momento de unir esto que nos está contando sobre la difícil convivencia a veces que tiene el uno y el otro en Israel con la beca de la Fundación Marc, porque usted solicita en el año 1981 una beca aquí a la Fundación para estudiar plurilingüismo y políticas lingüísticas en el Israel de nuestros días, un libro que por cierto luego publica en el año 1988, usted edita, y ahí ya hace alguna reflexión sobre esa difícil convivencia de tantas lenguas que tienen vida y rostros detrás, también con el árabe, ¿no? Y usted, siendo muy joven, se mete a uno de los grandes asuntos probablemente que determinan la esencia ahora mismo, o la esencia en aquel momento también de Israel. Llega a Jerusalén, reside en la French Hill, tengo anotado, por lo menos así está anotado en los anales de la Fundación Marc. ¿Qué ciudad se encuentra? Una chica de apenas 23 años que empieza a encarar la vida, digámoslo así, académicamente, ¿no? En solitario. Sí. Bueno, tampoco quiero aquí yo hacer muchas, pero la verdad que ustedes fueron mi mecenas. Quiero decir, la suerte que yo tuve de tener una beca Marc a esa edad fue fundamental. Quiero decir, los autores israelíes a los que traduzco, que son muchos, siempre le digo, esto hay que agradecerlo a la Fundación Juan Marc, que en un momento crucial de mi vida, siendo yo muy joven, me becó con una generosísima beca, como eran sus becas de ustedes, y me permitió pues estar en Jerusalén años. Quiero decir, yo en realidad pedí la beca por un año y con esta generosa beca, llevando una vida de estudiante y teniendo un abono al Teatro de Jerusalén y pudiendo incluso viajar al Cairo, que es otro de los puntos que voy a hacer un paréntesis, la situación en Oriente Medio se ha degenerado tanto que nadie se acuerda ahora de que en la estación central de autobuses de Tel Aviv había un andén donde ponía el Cairo y se podía tomar un autobús de línea que hacía la ruta el Cairo, Tel Aviv, Gaza, el Cairo. Yo he viajado en ese autobús. Bueno, tú ahora cuentas eso y dicen, ¿pero qué me está diciendo? Si la situación ahora... Sí, iba por la costa y yo he viajado en ese autobús. Quiere decirse que ahora la situación está tan mal que la gente cuando vamos a Jerusalén casi no nos dan ganas ni de ir a Belén, porque hay que pasar tantos controles. La situación ha ido a muy mal. Pero bueno, volviendo a la beca, pues sí, tuve la suerte de recibir esta beca y la verdad que las cuestiones de sociolingüística siempre me habían interesado mucho, quizá porque yo misma nunca me sentía de ningún lugar. Yo había nacido en Salamanca, me había criado en Suecia, allí tampoco era sueca, llegué a Cataluña, tampoco era catalana. Me pasa un poco como a los judíos, que ya no somos de ningún lugar. Sobre todo en lugares así donde la identidad es tan fuerte, ¿no? En Cataluña pues hay gente que se ha integrado mucho y los felicito, me parece fantástico, pero claro, hay gente que hemos llegado allí y yo vivo en Cataluña, pero nunca seré catalana. Yo, como les pasa a los catalanes que vienen a Madrid, que a veces se integran mucho y se consideran madrileños, pero hay catalanes que viven en Madrid y no son madrileños. Bueno, las cuestiones de lenguas y sociolingüísticas siempre me habían interesado y justo ustedes tenían un programa en aquel momento que era autonomías territoriales y entonces se me ocurrió estudiar la situación lingüística de Israel, en realidad porque luego se aplicó en Cataluña en parte. Usted lo dice... el profesor Díaz Esteban era su director, también en colaboración con Jaime Beinart, creo, ¿no? Y dice que sería bueno utilizar la experiencia española para comprobar qué sucede en Israel, aunque usted ya concluye en estos apartados que coloca en la Fundación que la situación es completamente diferente, que hay algo de la experiencia que podría sugerir, pero que las aproximaciones son diferentes, claro. Sí. Lo que se podría haber aprovechado, y yo creo que no se ha aprovechado del todo, porque la situación es muy diferente. A mí me resultó muy útil luego este trabajo 1000 veces del que hice para ustedes, para la Fundación Juan Marc, de la situación lingüística en Israel, pero justamente el Ulpan, que son los cursos de hebreo que se podían haber aprovechado mejor en Cataluña, porque lo que siempre se miró mucho en Israel y se mira hasta ahora, que el que da clase de hebreo tiene que tener una competencia lingüística muy grande. Creo que uno de los defectos de que, a pesar del avance del catalán entre los no catalanoparlantes en Cataluña es grande, creo que no se cuida lo suficiente el hecho de que quien enseña catalán tiene que tener una competencia lingüística buena en catalán. Es que esto parece de perogrullo,
Pero si das clases de español, se supone que el profesor debe hablar sin errores y debe ser deseablemente nativo, y si no tiene nivel de nativo, quizá esa fue la parte en que se podía haber incidido más. Aprovechar la fuerza esta que tiene el Ulpan de hablar solamente lo que es el método directo, inmersión, ¿no? total. Inmersión total. En Cataluña es difícil, claro, porque tenemos el castellano en competencia. En esa memoria que pues he tenido el gusto de ojear en la fundación, que está en la biblioteca, usted, bueno, pues no solo hace una aproximación científica, sino que también hace tanto la historia de cómo el hebreo se recupera en Israel, o cómo se inocula, digámoslo así, en una sociedad que se había creado, un estado muy reciente tras el shock del Holocausto, la tragedia del Holocausto. Y como soy periodista y tengo cierta tendencia a esos titulares, me va a permitir que comentemos algo que me ha llamado mucho la atención de los esfuerzos de Eliezer Vera Yehuda, ¿puede ser? Eliezer Ben Yehuda. Yehuda, que es el gran padre, digamos, del hebreo, ¿no? De la manera en la que el hebreo se considera hoy, que incluso prohíbe a su mujer que hable a su hijo hasta que no tenga una competencia o un dominio perfecto del idioma. Y ahí esa pobre mujer no pudo hablar a su hijo hasta que dominó el idioma, ¿no? Ahí enlaza un poco con lo que usted dice, con lo que yo acabo de decir. Eso es. Sí. Me llama mucho la atención esa, digamos, obstinación y esa fuerza que puede tener para imponer esas ideas y, digamos, imponer ese sistema, ¿no? Sí. Eliezer Ben Yehuda es el llamado padre del hebreo moderno, es un periodista vienés que nace hacia los años 60, no me acuerdo bien, del siglo XIX, y el hijo del que usted habla, que nace en Jerusalén en 1884, Itamar, es el considerado primer hablante del hebreo moderno, porque el hebreo como lengua se había dejado de hablar en el siglo II después de Cristo, en la familia ya no se hablaba. Lo hablaba la gente para negocios o para los textos religiosos, pero se dejó de transmitir en la familia. Y la idea de él fue que si los judíos iban a volver a la tierra de Israel, que legalmente se llamaba Palestina, pero para los judíos se llamó la tierra de Israel, la lengua era muy importante, era tierra más lengua. Y eso lo definía el pueblo, ¿no? Sí, él siempre fue tierra y lengua. Y entonces, ya estando fuera, antes de llegar a Palestina, él llega a Palestina en 1881. Y ya cuando se casa con su mujer en Viena, le prohíbe hablar ninguna otra lengua con él. De manera que en su biografía él cuenta como cuando pasaban por el Danubio, ella pues se vio forzada a decir una frase en hebreo y dijo, ¡qué montañas más bonitas en hebreo! Y él lo recoge y dice, la primera vez en siglos que una mujer le dice a su marido en hebreo de manera natural una frase natural. Cuando llegan a la Jerusalén del 1881, allí había una población judía que siempre había estado, porque eso de que no había judíos en Palestina, todo el mundo sabe que no es cierto. Siempre hubo una población, pero que no eran estos nuevos que venían. Y entonces cuando nace su hijo Itamar en 1884, pues él dice, a este niño no se le hablará ninguna otra lengua. Pero ¿quién hablaba hebreo? La madre no hablaba hebreo, que es cuando, como usted dice, le prohíbe la madre. Creo que hay recogidas incluso amenazas físicas a la madre, porque el niño se sabe que no habló hasta los 4 años, porque solo podía hablar con hombres. Hablaba con su padre y hablaba con los hombres de Jerusalén. Y sí, bueno, él también, el hijo luego también recoge las memorias del trauma que tuvo, que nunca pudo, su madre tenía prohibido hablar hebreo. También hay que pensar que la primera generación de niños que tienen el hebreo como lengua principal, que no materna, ya que sus padres, es del año de la fundación de la ciudad de Tel Aviv, que es 1909. Está documentado que por primera vez, Eliezer Ben Yehuda llega en 1881. Pasan 30 años con una escuela judía, solo en hebreo. Tienen que pasar 30 años para tener un grupito de niños que por primera vez solo hablan en hebreo entre ellos. También es famosa la frase de un escritor, humorista israelí, Efraim Kishon, que dice que el hebreo es la única lengua materna que las madres aprenden de los hijos.
porque en realidad no se sabe cómo en la educación de la escuela los niños hablan como nativos cuando sus padres en casa, claro. hasta día de hoy, no hablan un buen hebreo. Ahora empezamos a comprender aquello de granítico, ¿eh? No solo por esas Sí. referencias que dice a la Biblia, Sí. al acervo cultural, a las fuentes, Sí. sino también, evidentemente, esa forma de, bueno, pues, de instalarse, ¿no?, en el propio país y en las propias vidas de los israelíes. Enseguida terminamos este apartado, pero es que me ha llamado poderosamente la atención. Usted determina en aquel tiempo que las lenguas autóctonas en Israel eran el hebreo y el árabe, con una difícil combinación o convivencia, pero había lenguas importadas, y para que todos nuestros escuchantes, oyentes y espectadores lo sepan, lenguas importadas como el yiddish, ladino, inglés, alemán, francés, ruso, español, húngaro, polaco, rumano, búlgaro, serbio, croata, druso, turco, persa, búcaro y kurdo. Esto es lo que usted estudió aquí en la Fundación y determinó que, claro, esto es plurilingüismo, ¿eh? Esto es plurilingüismo. Sí. Bueno, pues tras unos cuantos años en Jerusalén 5, en concreto, usted decide venir a Barcelona. Hace un momento nos ha comentado que era muy difícil ser judío en Israel, entiendo, sin una confesión religiosa, sin un acervo religioso, pero ¿es difícil ser mujer en Israel? ¿Usted, por el hecho de ser mujer, en aquel tiempo tuvo más dificultades culturales o algún tipo de choque o no? No, en absoluto. No. Era una sociedad muy abierta y muy feminista, hasta diría yo. Claro que también israelíes, hay muchos israelíes. No es lo mismo moverse en el ámbito que yo me movía, porque no, la universidad no deja de ser en Israel una especie de gueto. Incluso la población en Israel hay en estos momentos una población muy amplia, volviendo a la beca que ustedes me concedieron, en que se ha creado el monolingüe en hebreo. Que si hay una población pobre, inculta, que es incapaz incluso de leer letras latinas. De esta población tampoco se habla. Quiero decir, la imposición del hebreo tuvo tantísimo éxito que, como solo se habla en hebreo y la educación es exclusivamente en hebreo, hay una población que solamente habla hebreo. Este judío monolingüe en hebreo enlaza con la Biblia, de cuando los judíos, posiblemente había en época bíblica gente que era monolingüe en hebreo. Todo lo que es el judío multilingüe de la diáspora no tiene nada que ver con lo que ahora hay en Israel. Por eso digo que, claro, la vida en la universidad era una vida que hay que reconocer que era de lujo. La Universidad Hebrea es una universidad buenísima donde las haya. No es que lo diga yo, es que en los rankings de las top universities está posicionada muy por delante de las universidades españolas. Eso sí que, gracias a ustedes, yo entré enseguida en el mundo del ordenador. Yo, cuando llego en el año 82 a la Universidad Hebrea de Jerusalén, aquí que yo sepa en España nadie tenía ordenadores. A nosotros nos dieron una dirección de web y una arroba por allí que los estudiantes españoles decíamos, ¿qué será esto? Porque ahora parece que Internet ha existido siempre, pero si hacemos memoria de cuando tuvimos el primer ordenador, en el año 82, aquí no estaban informatizadas las bibliotecas. Claro, el hecho de llegar a una ciudad muy provinciana como era Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad con un gran nombre. Por ejemplo, en la radio mismo, cuando ves los corresponsales por la mañana en Radio Nacional, dices, a ver, hay 4 corresponsales, Nueva York, París, Londres y la otra ciudad, Jerusalén. Sí. Dices, pero es que Jerusalén es desproporcionada la importancia que tiene. Siempre ha sido así, también en época bíblica, por lo visto, ha vivido mucho de su nombre, ¿no? El nombre, era una ciudad muy provinciana cuando yo llegué en los años 80 y sin embargo tenía lo que siempre ha tenido Israel, ¿no? Como tiene ahora la alta tecnología, muy buena en medicina, tiene como un abismo entre lo que es la vida corriente, que tú ves que hay mucha pobreza, que la gente lo pasa muy mal, y lo que es la universidad, que sin ser... es una élite, ¿no? Es una élite intelectual y cultural, pero no crematísticamente, claro, sí. Porque yo he visto las casas de los profesores en Israel, son muy humildes. La gente todo el dinero lo emplea en viajar y nadie emplea, o por lo menos no empleaba,
Ahora tú vas a casa allí, ya te digo, de los catedráticos o eso, y tienen pisitos muy humildes, con muchos libros, pero nadie se cambia el sofá cada 2 años, no, tienen los muebles de... Y sí, bueno, gracias a la beca de ustedes yo vi un Israel que si no es imposible, porque claro, traducir también es la cultura. Quiero Claro, decir, si tú totalmente, no has sí, vivido sí. la cultura desde dentro, yo a veces veo que es que la verdad que lo viví como persona joven desde dentro y es lo que me posibilita a mí entender a estos Claro. autores. Llega con casi 30 años, un poquito menos, a España, Sí. llega a la Universidad de Barcelona y, bueno, pues Gregorio del Olmo, por cierto, otro de los invitados de Memorias de la Fundación, bueno, pues un buen catedrático, le echa una mano, empiezan ustedes a colaborar juntos. Es profesora y es pionera en algo. Es la primera vez en España que por lo menos se imparten clases en hebreo, ¿no? Y esto creo que entiendo que sí. fue una sorpresa, pero ahora ya usted lleva muchas décadas haciéndolo. Sí. De nuevo, gracias a ustedes y a su beca, pues como yo tenía muy buena competencia en hebreo y había aprendido lo que es allí, que en realidad la gente aprende muy rápido, porque el único secreto es que tú no te apeas del hebreo. Y cuando tú no te apeas del hebreo como profesor, el estudiante es impresionante lo que aprende, pero impresionante. Lo que mis alumnos en los 3 primeros meses de clase aprenden, escriben cosas, pero que nadie se creería que llevan 3 meses. Si yo volví de Israel, que yo tenía creo que 27 años, la verdad que ya lo he dicho antes, si yo fuera judía, viviría en Tel Aviv, pero como no estaba en mis planes convertirme, pues me volví. Es un país que es muy agradable y todo, pero siempre está la pregunta, la cuestión de la identidad es muy importante y siempre resonaba en mis oídos allí, ¿cuándo te vas a convertir? Porque es inimaginable, sé que hay gente que no se ha convertido y que vive en Israel, y ahora cada vez más, a raíz de las intifadas, cuando los palestinos dejaron de ser los obreros de Israel porque suponían un peligro para la seguridad de Israel, Israel ha importado obreros del exterior, con lo cual ahora hay unos 400.000 trabajadores en Israel que no son judíos, que presentan un problema enorme para el Estado de Israel, que como usted ha dicho es un Estado confesional, porque los hijos de estos trabajadores, entre tanto, han nacido allí. Son monolingües en hebreo muchas veces. ¿Y qué haces tú con un vietnamita, un rumano, que es nacido en Israel, que es monolingüe en Israel y que no tiene dónde volver? Le dicen, váyanse. ¿A dónde? Tiene una población inmensa. Quiero decir, yo no me encuentro entre ellos porque me volví, pero es un país que es difícil para no judíos. La identidad es muy importante. Y entonces me vuelvo y hay que decirlo, gracias a Gregorio del Olmo, que me ayudó muchísimo. Pues yo estoy en la universidad, porque la universidad, también hay que decirlo, que con todas las cosas buenas que tiene, no ha solucionado el problema de la contratación de los profesores. Muchas veces hay que depender de alguien, cosa que a mí me sigue pareciendo trágica. Yo duermo tranquila porque, de nuevo, gracias a ustedes, yo hablo hebreo y sé hebreo, pero... Y es curioso depende porque mucho de... usted tiene una plaza de literatura contemporánea, Sí. sin embargo, usted, como muchos hebraístas, tienen que tener un pie puesto en el pasado y tienen que saber de medieval y tienen que saber de, bueno, pues de épocas muy remotas de ese hebraísmo, ¿no? No están explicando el hebraísmo actual. Y esto me lleva sobre todo porque, a esta conclusión, porque su tesis doctoral, Leo, es de un poeta judeo-español del siglo XV, Shelono Bonafet, creo que es. Y no es el único caso, ¿no? Así que usted tiene una mirada en el pasado, en el presente. No sé si esto condicionará el futuro, claro. Mi plaza, la plaza que yo tengo como profesora titular, es de literatura y lengua contemporánea. Es la primera que sale con este perfil en la Universidad de Barcelona. Y que yo sepa, en España solo hay una aquí en Madrid, que la ocupa Raquel García, que es la traductora de Amos Oz, que es del 2007. O sea que hay 2 plazas con un perfil de literatura contemporánea israelí. Antes los estudios de hebraística estaban más bien enfocados al pasado y esa es la razón por la que yo la tesis doctoral la escribo sobre el último gran poeta hebreo que escribía en hebreo 50 años antes de la expulsión de los reyes católicos, de los judíos. Por otro lado, como somos un departamento pequeño, pues yo en el máster que tiene la Universidad de Barcelona de Culturas y Lenguas de la Antigüedad,
imparto inscripciones protosinaíticas, quiero decir, desde los mineros de turquesas que sacaban las turquesas en el Sinaí en el siglo XII a.C., hacían sus anotaciones, escribían. Usted va al museo, entiendo, de Israel y puede leer, sí, ¿no? Esa es la ventaja. Puedo leer, pero no solamente yo, es lo que yo comentaba antes de la lengua hebrea. Bueno, yo en el caso porque está en otra letra y las estudio y las enseño en el máster, pero yo doy saltos de milenios, enseño los últimos poetas que escriben hoy en Tel Aviv. Habla sobre Grossman. Doy clases, exactamente, hablo sobre Grossman, doy clases de literatura hebrea medieval, de la literatura que se escribía en España, en hebreo en la Edad Media, donde el hebreo estuvo tan presente y es una de nuestras literaturas, y luego por necesidades docentes del departamento, pues doy inscripciones, doy textos de Qumran incluso, no siendo especialista, pero a ver, me voy a quitar mérito porque lo que tiene la lengua hebrea, que ya lo he dicho antes, es que es una sola. Yo creo que es la única lengua, que de eso están muy orgullosos los israelíes, que el lector viaja en el tiempo. Quiero decir, a mí no me supone, a veces lloro de emoción, digo, pero a ver, estoy entendiendo cada palabra de lo que este señor escribió en Judea en el siglo VIII a.C. en un trocito de cerámica que le servía de carta. Y mis alumnos también se emocionan porque es idéntico a lo que se habla hoy en día en Tel Aviv. Al margen de desviaciones semánticas o de, naturalmente, claro, que cuando alguien lee el Quijote, pues ve que, pero la gente que sabe español lee el Quijote. Pues el hebreo bíblico no está más alejado del hebreo que hoy se habla en Israel de lo que puede estarlo el español del Quijote con el español actual, de manera que tienes la ventaja de que tienes la lengua. Tú viajas, haces viajes de 3.000 años para aquí, para allá, y puedes leer los textos. Una de las cosas que más me ha sorprendido cuando me he aproximado a su figura es el compromiso contemporáneo, no solo con la lengua, sino con la cultura, ¿no? Usted, por ejemplo, pues ha participado, ha sido una de las impulsoras de la Semana del Libro Judío en Barcelona, en el que, bueno, pues decía, lo más interesante es poner a judíos y no judíos a conversar, ¿no? Eso es una cosa muy necesaria, el diálogo. Ojalá fuera mucho más extensible a terrenos donde hay enfrentamiento. Y también tiene otra parte de recuperación histórica del pasado que es muy interesante. Usted comisarió una exposición que se denominó Haggadás Barcelona, el esplendor judío del gótico catalán, en 2015, en la que usted recupera también de la diáspora una serie de libros que nacieron de Cataluña y unos libros que se leen en la Pascua, creo, ¿verdad? Que están policromados, que son auténticas joyas, sí, y que podemos decir que gracias a su impulso fueron a Barcelona, porque por lo menos esa visión la tuvo usted. Tuvo ayuda, pero la visión fue suya, ¿no? Tuve muchísima ayuda del Museo de Historia de Barcelona, que bueno, el equipo que tienen son maravillosos, su director Joan Roca, que acogió la idea, Mónica Blasco, Iris García, bueno, tienen un equipo que menudo museo, pero la idea fue mía de traer estos códices que son quizá los manuscritos iluminados más importantes del mundo y más caros, que son en realidad los libros que leen los judíos en la Pascua. En la cena pascual los judíos rememoran, como saben ustedes, la salida de Egipto, cuando el faraón los libera finalmente, y es pues una fiesta también mesiánica. Y ya en realidad lo que está haciendo Jesucristo en la última cena es celebrar la salida de Egipto. Yo no sé si a los niños aquí cuando salen en Semana Santa se les cuenta que en realidad Jesucristo había subido a Jerusalén porque como judío debía peregrinar a la Pascua. En la fiesta de la Pascua los judíos estaban obligados a subir a Jerusalén, que es cuando él entra el Domingo de Ramos, y luego cuando está lo que es la Sagrada Cena, lo que él está celebrando es la cena pascual, en la que están celebrando con sus amigos, digamos, es la liberación, ¿no? Dios nos salvó, porque como dice Amos Oz, las fiestas judías se pueden resumir en lo siguiente: Dios nos quería matar, nuestros enemigos nos querían matar, Dios nos ha salvado, comamos. Esas son las fiestas judías. Entonces, en esta cena pascual lo que se hace es celebrar esto. Nuestros enemigos, que eran los egipcios, no nos dejaban salir, nos tenían esclavizados, Dios nos salvó, comamos, y se celebra esta cena. Pero esta cena tiene un libro escrito
¿Y qué sucedió en la España del siglo XIII? Se empiezan a iluminar estos libros y tienen como unas viñetas que parecería como un tebeo moderno, digamos, ya que los niños participan en esta fiesta muy activamente. Y están iluminados por los miniaturistas más importantes de los obradores, de los talleres, sobre todo de Barcelona. Se sabe que en Barcelona los miniaturistas que iluminaban manuscritos tenían unos talleres pues muy buenos, de manera que cuando los judíos son expulsados de España, que se llevan los niños y los libros, más no se pudieron llevar, y se llevan estos códices, que algunos de ellos fueron salvados porque todos los que conservamos están salvados por los censores. Muchas veces los censores eran conversos que sabían lo que tenían en las manos y le daban el visto bueno y salvaban el libro. Sabemos que salen sobre todo de la zona de Barcelona, marchan a Italia, esto con la expulsión, y luego por avatares, pues estos códices que eran libros riquísimamente iluminados y que muestran la riqueza que estos judíos tenían en Barcelona, cómo colaboraban con cristianos que iluminaban el manuscrito, porque el texto hebreo está escrito por un escriba hebreo en el siglo XIII-XIV, se cree que en la zona de Barcelona, y los iluminadores, como he dicho, eran cristianos, había una colaboración. Cuando estos códices por la expulsión salen, quedan dispersos por el mundo. Y en este momento tenemos localizados unos 14 códices, que ya digo que son una cosa maravillosa, como es la Agadá de Sarajevo, la Agadá de Barcelona, la Golden Agadá, y quedan dispersos por museos, ya que las familias al final acabaron vendiéndolos a museos. Están en Nueva York, en Jerusalén, en Londres, hay varios, en la British Museum. Y lo que se me ocurrió leyendo la prensa y tomando un café me parece que era en el 2013, estaba yo tomando un café y vi una noticia que decía que el Museo de Sarajevo había cerrado por falta de fondos, que los funcionarios del museo habían estado trabajando un año sin recibir sueldo, sin poder encender la calefacción, con lo que es Sarajevo, que es una estación de esquí, hasta que al final pues tuvieron que cerrar el museo. Y la Agadá de Sarajevo, que es la leyenda de Pascua, que se llama así porque fue a parar a Sarajevo, pero está hecha en Barcelona, es este libro que se lee, que algún judío de alrededor de la catedral de lo que es hoy Barcelona pues vivía allí, lo leía en sus cenas pascuales, había quedado atrapado en un museo de Sarajevo. Y yo pensé que era ocasión de oro de traer este libro a Barcelona, que nunca había vuelto desde la expulsión. Estos manuscritos nunca volvieron a Barcelona. Y entonces acudimos al Museo de Barcelona y ellos hicieron una exposición en el Salón del Trono, en el Salón del Tinell, que trajimos, no pudimos traer los 14, pero trajimos 9 manuscritos que por primera vez regresaban a la península después de la expulsión y que son los mayores tesoros de... Y sí, eso es... Y con su emoción, ¿no? Porque sí, me imagino que es un momento muy importante, ¿no? Muy emotivo. ¿no? Pensar que por primera vez estos libros volvían y se hacía una exposición justo en el lugar donde estos judíos habían vivido antes de que los expulsaran, porque vivían en las calles, ¿no? En el barrio gótico. Sí, de ahí salieron esos libros en las circunstancias en las que salieron. Bueno, sí. Pues Ana, muchísimas gracias por este viaje, por la historia de Israel y por su propia historia, sus propios contextos. Ha sido un placer escucharla y un gusto conocerla, de verdad. Así que muchas gracias. Y les quiero decir también que si tienen ganas de seguir aprendiendo nuevos universos y parte de nuestra historia, esta semana tenemos una buena propuesta con Ana Caballé, que viene a la Fundación a hablar de mujeres y romanticismo, breve historia de una rebelión. El día 20 de febrero les he esperado con Josep Borrell, el exministro, expresidente del Parlamento Europeo y también becario de la Fundación Juan Marc. Ana, un placer y gracias de verdad. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y mucha suerte, Gracias. Sigue robando tiempo a tu tiempo para poder seguir leyendo a Grossman y a otros autores, de verdad. Muchas gracias. Gracias. This day